Y ahora sí, retomamos estos pensamientos que no nos gustan, estos pensamientos que nos hacen mal, y ella es Patricia Proverbio, psicóloga. Y que nos hacen mal y que nos dejan tan rígidos. Y como te decía, el relato es parte del problema del paciente. Por suerte, afortunadamente, empezando a trabajar desde el relato y cambiando y diciendo algo distinto, empieza a flexibilizarse aquella cosa tan rígida que nos tiene entrampados. Y también es fácil verlo a través de la conducta, es decir, vos ves al paciente en su gestualidad, en su manera de hablar, en sus pausas o en su rapidez, en su sintaxis, en sus pupilas, es decir, tantas cosas hablan de los pensamientos que lo habitan. Pues probablemente no siempre los comparta, pero sí, por suerte, eso se cuela y se ve a través del lenguaje corporal. Así que fantástico, porque no siempre lo relatan y podemos trabajar con ese relato, pero sí empezar a ver sus conductas o sus emociones que se cuelan en su gestualidad, en su cara, en su manera de moverse, que nos da la pauta también otro lugar por donde ingresar. ¿Los adolescentes son más flexibles a la hora de corregir estos pensamientos erróneos cuando se trabajan en grupos? Sí, hay casos, pero sí, son más flexibles desde el mismo momento en que tienen menos vida recorrida para sellarlo. Pero en realidad, bueno, depende la patología. Por supuesto, ahora lo que de alguna manera creo que hay que evitar, yo siempre trato de pensar en la prevención y no cuando ya está instalado, ¿no? Sin ninguna duda, cuando uno va sintiendo estos síntomas de que a uno le duele el estómago, que no llegó a ser una enfermedad todavía, pero sentís irritación o esa mirada dura, en fin, hay un amplio abanico. Antes de colocarlo en el cuerpo es lo importante ya como que sonar la campana y ver qué es lo que pasa, ¿no? Sí. Vos estás hablando de cuando algo de esto se pasa al cuerpo porque Exacto. No puede ser hablado. Claro. Sí, evidentemente cuando se pasa al cuerpo es porque no tiene ni una vía, que es la que el terapeuta facilita, ¿no? Y bueno, con suerte cuando pasa al cuerpo y la persona cae al médico y el médico se da cuenta que no tiene nada y lo deriva al terapeuta. Pero hay personas que conviven con estas cosas y lamentablemente no lo descubren. Por eso, bueno es empezar a hablar de estas ecuaciones que te digo, que con solamente empezar a cambiar alguna de las partes de esa ecuación, empieza a cambiar hasta el pensamiento. Es importante. Ahora, lo lindo sería que después el grupo familiar diga, cambiaste para bien. ¿No? Sí, seguro. Si no tiene sentido el cambio. Es decir, el cambio, seguro. El terapeuta lo que propone es un cambio, un contrato de cambio positivo. Con los objetivos que se fije el paciente, pero con sus compañeros de grupo terapéutico, si es que lo va a hacer en grupo o de manera individual, de manera que eso lo lleve a un nivel de desarrollo de la persona. Porque no es cambiar para cualquier lado, sino el cambio sería desde una instancia niña, desde una instancia muy inmadura. El cambio que propone el terapeuta, el que proponemos, es que sea un cambio que tienda al desarrollo y a la flexibilidad de aquella cosa que está tan... A ver, si te entiendo un poquito más. Claro, el cambio que proponemos es un cambio que no se ha hecho desde una instancia inmadura de la persona. ¿Qué quiere decir? Hay cambios posibles en las personas, pero no todos los cambios son favorables. Es decir, ¿a dónde quiero ir? Es la pregunta. No es cambiar porque sí. ¿A qué puerto quiero llegar? Si la ruta que vengo transitando no me está conduciendo a un buen lugar, porque es un lugar de dolor o un lugar de soledad o de no desarrollo, de haberme quedado sin la realización de carreras, sueños, esto que el otro, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué quiero hacer con eso? ¿Estoy respondiendo a mandatos o estoy revelándome a mandatos? Esto que dijiste de soledad, en un mundo donde hay tantas comunicaciones, ¿cuánta gente se siente sola? Sí, porque el tema de la soledad no es estar solo, sino puedes estar rodeado de gente y sentirte sola. Y esa es la peor soledad, esa es la peor, porque en definitiva estar solo, si vos tenés una buena compañía con vos mismo, es decir, tenés un mundo rico,
normalmente es muy difícil que estés solo. Siempre hay alguien. Pero el tema es que no podés comunicarte. Esa es la soledad. Entonces, por más que estés muy acompañado, cuando no podés comunicarte o no hay flexibilidad interna. ¿Por qué te digo esto? Porque uno normalmente va contándose sus diálogos internos. No es que nuestra cabeza estamos solos y una soledad absoluta. Nos habitan figuras parentales, es decir, mandatos de personas. Es como haber introyectado personas que ya no tienen que estar afuera hablando, sino que están adentro hablando. Y la persona toma conciencia de esto cuando va hablando sola. Vos cuando vas hablando sola, hay personas que van hablando, se están respondiendo a su mamá o están respondiendo, o una mamá que está retando a una nena. Es cierto. Entonces, la soledad de no poder salir de ese circuito, de quedarte hablando con tus figuras internas y no poder comunicarte con otra persona.